Buenas tardes, mi nombre es Lenny Jagletsi Chávez Castro, soy estudiante de psicología de la UNAD. Esta entrevista hace parte de una investigación académica sobre la violencia contra las mujeres y su impacto en la construcción de la subjetividad femenina, especialmente en el contexto del conflicto armado. La conversación será grabada con la autorización de ustedes, únicamente para fines académicos, garantizando la confidencialidad y el respeto por la información que ustedes van a compartir. Agradezco mucho su participación y disposición. Y pues cabe aclarar que la entrevista tendrá una duración aproximadamente de 40 minutos y contará con la intervención de pues las tres mujeres que están acá. Señora Blanca Nelly Castro, Zuleiber Henao y Amparo Chávez. Bueno, en la primera parte me gustaría preguntarle sobre la guerra. Si la guerra ha habitado su territorio como tal, que en este caso, si no estoy mal, las tres son de Villeta, Cundinamarca, y si conocen de algunos hechos violentos que se hayan presentado en su comunidad. Yo sé de un hecho violento por el lado de mi casa, pero hace muchos años, ¿Hace muchos años cuánto? Más o como menos, aproximadamente. 10 o 12 años. Bueno, en breve resumen, ¿podrías dar una explicación de ese caso? Era una pareja de vecinos y tenían una niña como de 8 años, 7 años, y el señor mató a la esposa a puñaladas. Bueno, ¿y cómo crees tú que este caso afectó a las mujeres o a las familias de ese entorno? Mm, ¿Cómo los afectó? Pues uno queda afectado psicológicamente porque imagínese eso, pasó ahí y había mucha gente alrededor de esa casa y nadie la auxilió, nadie vio, nadie escuchó, nadie supo nada y eran una pareja de personas un poco mayores y pues uno queda muy asombrado de los hechos por la clase de personas de las que ellos mostraban ser, porque eran personas sociables, eran personas muy naturales, y estos hechos hacen que uno coja pánico para con los vecinos, para con las demás personas. Ok, gracias por compartirlo. ¿Alguna de las otras tiene una experiencia similar o diferente? Pues yo no tanto en el municipio de Villeta, mi nombre es Zuleiber y vivo acá hace aproximadamente como más de 30 años, no me acuerdo pero más de 30 años, y, pero la violencia en sí, en mi adolescencia, más que todo en Bogotá, viví en un ambiente con mucha violencia, pandillas donde la mujer no era degradada de muchas maneras, eh, palabras fuertes, insultos. eh, Aún en las pandillas se manejan estas situaciones donde la mujer ocupa un rango más abajo y el machismo en los hombres es bastante. Entonces, sí viví ese tipo de violencia, aunque ahí también había pues violencia intrafamiliar, pero sí se vivió ese tipo de violencia donde la, la víctima, aunque la mayor víctima eran las mujeres, pero sí era un tipo de violencia que queda marcada en la mente de las personas, o en el caso de la mía. Ok, y bueno, ese sería como algunas de las consecuencias que dejó personalmente, ¿no?
Y a nivel de la comunidad, ¿qué consecuencias crees que pudo generar porque este hecho? a nivel de la comunidad, por ejemplo, este tipo de grupos eh, agredían, o sea, era una agresión, o sea, son chicos que se creen los malosos del pueblo o los malosos de la ciudad y no respetan a nadie ni podías ver el punto hasta de que ir a tocar a las chicas sin permiso, ir al punto de burlarse de ellas, de agredirlas de alguna forma, físicamente, verbalmente. Sí se ve mucho en este tipo de grupos o de pandillas, si se llama así. Sí se ve mucho y eso queda marcado también en la comunidad porque la comunidad les teme, por eso es que hoy en día, en ese tiempo, no sé cómo es el día, pero en ese tiempo un grupo de estos causaba temor a la comunidad, por eso la gente no mantenía como aislada de estos grupos. Ok. Y en esos dos casos, ¿por qué creen que ocurrieron esos hechos? En mi caso, de mis vecinos, yo creo que fue intolerancia, falta de comunicación, falta de información. Esas tres, falta de comunicación, falta de información, tolerancia, gente que no tiene mucho conocimiento en muchas cosas y reaccionan de una forma inadecuada, reaccionan conforme a sus emociones y se dañan y dañan a otros. Ok, gracias, señora Blanca. Y Zuleiber, ¿por qué crees que estos hechos ocurrieron? Porque realmente son chicos que puede, puede ser una mala educación, puede ser que vienen de un ambiente de violencia, puede ser una mala educación, puede ser que eh, no tienen otra cosa que hacer, porque eran chicos que no hacían nada, chicos que no estudiaban, chicos que no tenían, no respetaban a los papás, se las pasaban en las calles, Sí, entonces toda esta educación y todo esto conlleva que los chicos hagan este tipo de cosas porque no tienen otras ocupaciones, entonces ellos lo que hacen es hacer este tipo de cosas. ok. ¿Alguien más tiene algo para opinar? Pues cuando yo era niña, vivíamos donde mi abuela, durante un tiempo que estuvimos allá en Medellín. Mi abuela vive en una comuna, y en esa comuna, en ese entonces se llamaban la milicia, que era como un grupo de personas que supuestamente organizaban el barrio. Y la gente tenía cierta costumbre de que se tenían que entrar a la casa a las 6 de la tarde porque era la hora en la que ellos vigilaban, digámoslo de esa manera. Y hubo un caso de que nos tuvimos que entrar antes y una muchacha en las horas de la noche gritaba pidiendo auxilio, pues nadie sale porque ya sabe de qué se trata. Y frente a la casa de la abuela la golpearon y se escuchaban los gritos de ella, los golpes, se escuchaba como, no sé si la estaban apuñaleando, qué le estaban haciendo, pero nadie podía hacer nada. Y al otro día que nos levantamos, la casa, al frente de la casa de la abuela estaba llena de sangre, pero no se supo qué pasó con la muchacha. Y era pues la milicia, digamos, miraba ciertos comportamientos o ciertas personas que las cogían entre ojos y ya después ellos hacían lo suyo. ¿Y ese caso qué consecuencias trajo a la comunidad o cómo afectó a la comunidad? Pues en ese entonces yo era muy pequeña, tenía como unos 6 años, y en la manera que la afectaba es que la gente, como dice Zuleiber, le tenía mucho temor a ellos. Entonces ellos hacían las cosas como ellos se las dijeran. Si ellos decían a las 6 para adentro, la gente se entraba a las 6 de la tarde a la casa. Entonces la gente les tenía mucho temor y se manejaban depende a lo que ellos dijeran, más por el temor que les tenían.
¿Pero esto era a nivel general o piensas que de alguna forma se generó una consecuencia diferente en cuanto a la mujer? O sea, ¿qué tipo de consecuencia generó en la mujer? Pues era complicado porque ellos hacían lo que ellos quisieran. ¿Sí me entiendes? Entonces, si de pronto ella estaba en la noche y dio, como dice el dicho, dio papaya, y tal vez no se dejó hacer algo o algo así, pues ellos tenían, digamos, de cierta manera la libertad o se sentían con el poder de poder hacerle a ella lo que quisieran. Y en este caso, pues me imagino que la habrán matado porque se había mucha sangre ese día al frente de la casa de la abuela. Ok, gracias. ¿Y cómo creen que las mujeres de la comunidad se han recuperado o se han fortalecido después de esos hechos violentos o injustos? Bueno, yo pienso que las mujeres han recuperado, se han recuperado la fuerza, la unión hace la fuerza. Y muchas mujeres les ha costado la vida. A muchas mujeres les ha costado la vida y a otras les ha costado su integridad, su estado físico, su rostro, sin un brazo, sin una pierna, por la violencia. Pero lo que ha hecho lo que se ha hecho es como unirse y no callar. Y denunciar y denunciar y denuncia tras denuncia por años y por años, el estar alzando la voz, el estar diciendo y haciendo y constantemente quejándose ante los entes, ante los entes, ha sido lo que ha dado y ayudado para que hayan nuevas leyes y nuevas reglas de que han acobijado y protegen a la mujer. Entonces, de alguna manera, eso ha servido. A muchos no respetan las leyes, no se hallan a la ley, pero muchos hombres han vivido las consecuencias de quebrantar una ley y esto también los acobija a muchos otros que están cercanos de esos y los detiene a ser agresivos y a portarse de una forma inadecuada contra la mujer. Ok, gracias. En Pues yo cuanto creo al... que en la parte, Dale. perdón, yo creo que en la parte de las comunas, pues todavía se ve mucha cosa y es muy complicado pues por la cultura que tienen ellos y digamos la poca, no sé si de pronto es el poco conocimiento que tienen de las cosas, pero ha mejorado mucho por todas las campañas que han hecho, digamos, los últimos años en las que tratan de que los jóvenes se ocupen en algo diferente que no sea y los aleje un poco de las drogas y todo eso tal vez ha mejorado un poco, ya no se ve, digamos, tan violento como se veía antes, aunque se siguen viendo muchas cosas sobre las limitaciones que tiene cada comuna y eso, pero ha mejorado mucho por el movimiento que han hecho de culturizar a los muchachos más que todo para mejorar esas conductas que tenían antes, que siguen teniendo. Ok, gracias. Añadirle algo a la señora Amparo, las alcaldías han formado muchas escuelas de formación. Por decir, aquí en el pueblo hay demasiadas escuelas de formación, hay de arte, de patinaje, de patineta, de karate, de natación, de muchas cosas. Y lo que ella dice es, claro, los jóvenes se ocupan, se van y se empiezan a formar porque entre una cosa y la otra les enseñan y ocupan su mente,
su tiempo libre en otras cosas y eso hace que la mente de los jóvenes cambie. Y también que ahora también hay mucha atención a los jóvenes en los colegios, en las alcaldías, los apoyos de psicología, los apoyos, hay muchos apoyos para los niños y para los jóvenes. A los que los aprovechan, pues les fortalecen su vida y a los que no, pues cogen otras destinos, otras formas de vida. Ok, muchas gracias por ese aporte que es relevante. Ya enfocándonos un poquito sobre más hacia la violencia de la mujer. ¿Ustedes conocen alguna mujer que haya vivido algo difícil y que eso difícil haya logrado salir adelante? Enfocándonos ya en la violencia hacia la mujer. Que la violencia no es solo física, sino verbal o emocional. Tú puedes ser violento con una persona verbalmente, emocionalmente o físicamente, ¿sí? Ujú. Y, y yo creo que, o sea, yo puedo decir que uno en el lugar puede pasar por este tipo de violencias eh, en algún momento, ¿sí? Que gracias a las leyes, gracias en mi caso, gracias a la iglesia, pero también gracias a las leyes, gracias a muchas cosas, hoy en día la mujer puede buscar la manera de salir de ese círculo vicioso en el donde donde que eres sometida, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro. Entonces, ese tipo de violencia, porque a veces no se habla solo de la violencia física, porque en un hogar no puede haber violencia física, pero sí puede haber una violencia verbal, que afecta inclusive más que una violencia física. Porque yo digo, la violencia física pasa porque el golpe pasa, pero una violencia verbal es algo más difícil de sanar en algunas ocasiones. Y entonces, pues, pero también gracias como te decía ahorita, gracias a las leyes, gracias a los medios, gracias a diferentes cosas, la mujer ya puede salir como de ese círculo vicioso y Creo que perdimos a Zuleiber. Entonces vamos a continuar. Sí, yo creo. Bueno, yo también tengo por contar, yo viví por muchos años en en un inquilinato, entonces pues ahí vivían muchas familias y comúnmente el hombre llega, el papá llega borracho y por cualquier cosa, por cualquier motivo, por sí o por no, llega con ínfulas de agresión, de, como decía mi amiga, de malas conductas de hombre, de macho, y golpean a los niños, golpean a las mujeres. Vi casos a donde las apuñaleaban, donde les cogían del cabello, las arrastraban, golpeaban a todos los niños, eh, eh, dañaban las cosas materiales de la casa. El escándalo era terrible, llamaba a uno la policía y nunca llegaba. Y luego el bienestar familiar llega, quita a los niños, la mujer queda sola, golpeada, con sus ojos eh, dañados, enferma, golpeada por todo lado, le quitan sus hijos, queda sola, desprotegida, dañada psicológica, físicamente, de todas las formas, porque yo creo que no hay daño para una mujer que le quiten sus hijos. Em, y fuera de eso, el maltrato verbal es muy terrible y le hace mucho daño a una persona.
de decirles cosas degradantes, de hacerles creer que no sirven para nada, que son lo peor. Eso daña de una forma muy grande a las mujeres. Y finalmente, después de unos días, vuelven y creyendo de que no sirven para nada y que no son nadie, vuelven con sus esposos y sigue el círculo vicioso por cualquier 10 15 20 años hasta que algunas se cansan y deciden seguir solas con sus hijos y sacarlos adelante. Y lo han podido hacer, pero otras no lo hacen y siguen en manos de estos hombres por aparentemente por tener una estabilidad, por darle un papá a sus hijos y por no estar solas y dejar a sus hijos sin un papá, sin una figura paternal. Ok. Bueno, veo que lo estamos generalizando, no nos estamos enfocando solamente en una mujer como tal, sino generalmente como en la violencia que puede ocurrir en cualquier hogar. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué, qué harán estas mujeres para recuperarse? ¿Será que recibieron un apoyo de la comunidad o de alguna institución? ¿O creen que se puede hacer o qué creen que se puede hacer para evitar que situaciones así vuelvan a ocurrir en nuestro municipio? En este caso, Villeta. Pues Bueno, tristemente, muy pocas veces las autoridades colaboran en esos casos. Muchas veces las dejan solas y por eso es que las mujeres como que desisten de seguir luchando y siguen en el mismo lugar y con el mismo tema. Pero yo creo que lo que les ha ayudado un poco, sin exagerar, porque es que a veces con el feminismo se exagera un poco, pero yo creo que el hecho de que las mujeres entendieran un poco en esta época que no, o sea, que no deben depender ni emocional ni físicamente ni digamos económicamente, aunque se debe hacer si eres pareja, hacer un equipo y luchar por el hogar, pero que el hecho de que las mujeres se pudieran dar cuenta de que solas podían seguir en caso de que hubiera un maltrato o algo muy fuerte en la casa, eso les ha ayudado a las mujeres a, digamos, a desprender el apego que tienen de su pareja y salir de ese lugar de violencia en el que están, porque yo creo que lo que antes las atrapaba ahí era pensar que no podían solas y que si no estaban al lado de ellos, pues no iban a poder hacer nada, no iban a poder sacar adelante a sus hijos y iban a estar mal. Entonces, el hecho de, digamos, cambiar ese foco y dedicarse un poco a ellas, pensar un poco más en lo que ellas son capaces de hacer como mujeres, las han ayudado, digamos, a salir de esos lugares de peligro, porque un hogar así es peligroso. Ok, creo que Blanca iba a opinar algo. Gracias, Amparo. eh, las mujeres que se acercan al hospital, eh, mediante ha pasado la pelea, reciben ayuda psicológica clínica. Y también sé que aquí en este pueblo hay psicólogas que les otorgan una psicóloga que va a la casa y les da terapia a esta clase de mujeres. Son psicólogas, ay, se me olvidó el nombre. Bueno, ellas van de casa en ¿Comunitarias? son psicólogas comunitarias y ellas van de casa en casa buscando a este tipo de mujeres. Claro que tienen ya tienen los datos de la persona, saben a dónde viven y van a las casas y les dan terapia psicológica. Entonces, porque muchas mujeres que quedan solas, pues ya les toca un poco más duro, tienen mucha más ocupación
y la disculpa es que no hay tiempo para ir a sacar la cita médica, para ir a por allá a ir a una cita y eso les ocupa mucho tiempo. Entonces, este nuevo, pienso que es algo nuevo que han hecho porque antes no se veía. La psicóloga comunitaria llega a las casas y facilita el tiempo a esta clase de mujeres o a este tipo de niños y eso es de bendición para una familia que ha sido traspasada por la violencia verbal, por la violencia física. Esto es bueno porque les llega ahí y ya no hay una disculpa para no tomar la terapia. Y es de bendición para estas familias. Ok, entonces teniendo en cuenta todo lo que hemos aportado, que en realidad me parece demasiado interesante, em, ¿consideran ustedes que la violencia contra las mujeres tienen raíces en costumbres machistas o en comportamientos aprendidos desde la familia? Uy, claro que sí, ¿Por qué? claro que sí. ¿Por qué? Porque eso uno lo muestra cuando uno está criando a sus hijos y cuando uno está en su vida, en el desarrollo de su vida, uno muestra eso, uno muestra raíces de machismo, que no, que es que a la mujer es la que le toca lavar la loza, la mujer es la que debe mantener la casa limpia, la mujer es la que debe llevar el niño al médico, la mujer es la que le tiene que ayudar al niño en las tareas, la mujer es la que debe cocinar, la que debe hacer, el hombre, porque eso fue lo que le enseñaron a uno y lo que uno vio por más de 20 o 25 años en su casa. Y aún se ve en las casas de los papás de uno esta forma. El hombre solo iba, trabajaba y traía plata. De ahí para allá el resto era, la mujer lo debía de hacer fuera de que trabajaban, debía trabajar sola en la casa, en los quehaceres de la casa y con los hijos, las mujeres. Y de esa forma uno fue criado y de esa forma se desarrolla uno y ya empieza a chocar con nuevas formas y nuevas costumbres, nuevas ideas, nuevas ideologías que se han implementado en la sociedad y a veces las podemos las empezamos a manejar, no es fácil acomodarse uno a una nueva forma de vida cuando usted ya ha vivido cualquier 15, 18 años, 20 años con sus papás y tienen esta forma de pensar y de actuar y acomodarse a otra cosa que aprendió y que quizás me conviene y me acobija de una buena forma, pero es difícil porque yo ya traigo unas raíces de 15, 18, 20 años de otra forma de ver, de otra forma de hacer las cosas. Entonces no es nada fácil, es complejo, pero sí se puede, pero no es fácil. Eso necesita de un apoyo psicológico. Ok. Y bueno, ¿qué creen que la historia de la violencia del país influye en cómo se trata hoy a a la mujer? ¿O es algo que no tiene relevancia? Pues yo creo que todas esas costumbres culturales que tiene el país de violencia, tristemente y eso, pues siempre se inclina, digamos, hacia lo que le llaman el sexo débil, porque como hay tanto machismo que, digamos, en esta época ha mejorado un poco, pero sigue trayendo machismo de antes. Yo creo que ellos siempre se inclinan hacia, digamos, el sexo débil. Entonces las mujeres de cierta manera tienen como más desventaja, digamos, por ese lado. Entonces, de pronto, no sé, el pensamiento machista de ellos los inclinará a que es más fácil, digamos, eh, hacer sus acciones violentas hacia una mujer que hacia otro hombre pensando en ellos, ¿sí? Porque pues la mujer es más vulnerable. Y ese pensamiento de pronto de que sigue arraigándose en el país
digamos, por la cultura que tiene nuestro país de violencia, porque tristemente es un país muy violento, pues eh, trae consigo el hecho de que, digamos, la más vulnerable siempre sean las mujeres. Ok. Bueno, recuperamos a Zuleiber. Creo que se le había ido la luz y estábamos preguntando que si hay una posibilidad en que la historia de la violencia del país influya en cómo se trata hoy a la mujer. No sé si tengas algo para opinar. Yo creo que sí, o sea, es cuestión, como decía Amparo, es cuestión de cultura, es cuestión de cultura y venimos de un país que ha sido violento de generación en generación, aunque hoy en día los derechos de la mujer eh, eh, prevalecen y son, y hoy en día la mujer tiene más herramientas para defenderse, todavía existe la desigualdad en algunos tipos de cosas, se ve la desigualdad hacia la mujer en el trabajo, en una empresa, en, en muchas áreas puedes ver que todavía existe esa desigualdad hacia la mujer y que de alguna manera viene arraigada de la violencia y de la forma de pensar del país, pero que gracias a Dios se pueden también uno rescatar que gracias a Dios ha avanzado y hoy en día hay más herramientas para que la mujer pueda defenderse de alguna manera y estar más tranquila de este tipo de violencia. Pero sí todavía existe una desigualdad entre el hombre y la mujer. Ok, muchas gracias. Y bueno, ya como pregunta de cierre, que nos queda poco tiempo, eh, ¿qué cambios creerían que debería darse para que las mujeres vivan con más respeto y pues sin violencia? Yo creo que esto es una tarea de casa, porque lo que ya está en los corazones de las personas ya está. Yo creo que, o sea, para mi opinión, es una tarea que viene de casa, enseñar a nuestros hijos a valorar a la mujer por lo que es. Y si no se enseñan desde pequeños a hacer esa tarea y crecen con ese pensamiento, al pensamiento que tiene el mundo, es muy complicado. Y cambiar el pensamiento que tiene otros es muy complicado. Entonces yo creo que eso empieza desde casa, la educación que le dan a los hijos en cuanto a cómo tratar a la mujer. Ok, muchas gracias, Zuleika. Bueno, ¿alguien más? Pues en realidad para el ser humano desaprender es muy difícil y lo que hay que hacer en estos casos es reemplazar, porque el cerebro del ser humano no está, digamos, muy preparado para desaprender, entonces hay que reemplazar. Entonces, en estos casos yo creo que hay que seguir es con los temas de sensibilizar a los hombres, a los jóvenes más que todo, que son los que hasta ahorita están en el proceso y de seguir, digamos, con el proceso que están haciendo últimamente de sensibilizar a las personas, de mostrar el valor que tiene la mujer, el respeto que tiene que haber, tolerancia, no solo hacia la mujer, sino hacia todos, tolerancia, todo eso, todos esos procesos de culturización y todo eso, talleres, todo eso les ayuda a los jóvenes, más que todo a los hombrecitos que hasta ahorita están creciendo, a mejorar ese pensamiento que tienen y tener una mejor conducta frente a la mujer. Ok, muchas gracias. Bueno, quiero ya finalmente agradecerles sinceramente por su tiempo y por haber compartido sus ideas y experiencias vividas. Todo lo que han dicho será de gran ayuda para comprender cómo las mujeres perciben la violencia y cómo, a pesar de estas dificultades, han sabido resistir y salir adelante. Esta información formará parte de un trabajo académico, vuelvo y repito, pero su voz y su testimonio son los que realmente pues le dan sentido a toda esta investigación.
Les agradezco nuevamente por su confianza y por su participación. Con De nada. gusto. Luego, Muy- señora Con mucho Lena. gusto.